Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh.
sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor abrió todo el temor, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hola familia, iglesia, es un gusto poder estar hoy con ustedes para compartirles pues un mensaje de aliento, de meditación y sobre todo que nos va a llevar a pues a ver áreas de nuestras vidas que a lo mejor pues no hemos visto, áreas que pueden estar deteniendo la bendición, en fin. Definitivamente Dios en cada mensaje nos ayuda siempre a comprender por medio de su palabra pues las áreas que tenemos que arreglar, si hay que arreglar algo, y sobre todo con el fin de llevarnos a la bendición que Él tanto anhela dar en nuestra vida. ¿Alguna vez han experimentado el pensamiento de que tanta bendición que Dios nos ha dado un día se termine? O sea, un día pueda dejar de ser. Honestamente, yo sí llegué a pensar así y definitivamente es una manera incrédula de pensar cuando uno ya conoce a Dios como creyente, cuando uno ya conoce la palabra de Dios, pero somos humanos y muchas veces pues llegan dudas, llegan pensamientos que nos pueden llevar a pensar esto. Y definitivamente es una manera incrédula, pero a veces suele pasar por nuestra mente, ¿no? Entonces, Dios no actúa así, Dios siempre actúa de acuerdo a sus principios. Creo que nos los ha dejado muy claro siempre en su palabra y actúa de acuerdo a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿Dios me seguirá cuidando y bendiciendo? Sí y no. ¿Por qué? Porque si somos obedientes a su palabra, a los principios que Él los estableció para que nuestra vida fuera bendecida día con día, realmente iremos cobrando promesas que Dios ha puesto en su palabra para nosotros, para sus hijos, para su familia que somos nosotros, y Él es el primero que anhela en realmente que nuestra vida sea bendecida por Él. Entonces, si nosotros decidimos obedecer y ser fiel a Él, ser fiel a su palabra, siempre tendremos esa bendición de sus promesas en nuestra vida y viceversa también. Cuando nosotros decidimos ir en contra de lo que ya conocemos, ir en contra de los principios, no obedecer, ser rebeldes, definitivamente Dios nunca nos va a dejar de dar de comer, de dar un techo. O sea, siempre nos va a mantener como mantuvo al pueblo, a su pueblo Israel en el desierto, pero finalmente ellos murieron ahí por tanta queja, por tanto reproche que le hacían a Dios de todo lo que Él iba haciendo en sus vidas, y definitivamente nosotros pudiéramos también vivir a veces así.
no nos falta comida, no nos falta techo, inclusive a veces no nos falta trabajo, pero podríamos ser más bendecidos por medio de Él si nosotros realmente camináramos en el plan que Él ha trazado en nuestras vidas. Entonces, Dios no es un Dios caprichoso, que de repente nos da y de repente no nos da, o ya te di mucho, ahora le toca a otro. O sea, no, Él tiene para bendecir a toda la tierra, y definitivamente uno de sus anhelos es que sus hijos estén bien, que sus hijos seamos un testimonio en este mundo por medio de su bendición para bendecir a otros. Entonces, Dios ve nuestro corazón, cómo actúa definitivamente todo el tiempo, y en base a eso, Dios prospera o frena su plan a veces para nuestra vida, ¿sí? Vamos a estudiar hoy un pasaje que habla de esto. Un pasaje por medio del tiempo de cuando salieron de la tierra prometida, que puso a Josué como líder del pueblo de Israel. Vamos a ver ahorita un pasaje donde esa bendición se detuvo, y lejos de que se detuvo, afectó a mucha gente, afectó de entrada a una familia y afectó a todo el pueblo, ¿no? Entonces, en Josué vemos cómo Dios se compromete a llevarlos a ellos de victoria en victoria, porque ese es el plan de Dios, de siempre llevarnos en victoria a sus hijos. Y de repente, pues hubo un hasta aquí. O sea, ellos venían de conquistar la ciudad de Jericó de una manera milagrosa que Dios hizo ahí, de una manera increíble, cuando tumbó los muros por medio de la obediencia de su pueblo, que le dio 7 vueltas a la ciudad y dio un grito de guerra y las murallas cayeron. O sea, es algo milagroso, algo increíble, pero algo que siempre Dios hace, ¿no? Entonces ellos venían prácticamente de ahí y ya iban a empezar a conquistar pues todas las ciudades o pueblos para conquistar la tierra prometida. Entonces, punto número 1, el pecado es quien detiene la bendición en nuestra vida. Definitivamente, siempre el pecado va a traer consecuencia. Número 2, una persona puede influir para bien o para mal, y no solo en su propia vida, sino en su familia, en su comunidad o en su iglesia. Bueno, la iglesia es de Jesucristo, en su congregación. La iglesia somos nosotros prácticamente. Y el tercer punto es que el mal está mucho más cerca de lo que pensamos. Sí, a veces pensamos que el mal está afuera cuando está dentro de nosotros, ¿no? Entonces vamos a ir a Josué 7:1, y aquí dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre todo lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces, esta persona, por decir creyente, un miembro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, decidió pues hacer lo que no debía haber hecho. La instrucción ellos ya la tenían. Van a ir a conquistar este pueblo de Ai y no van a tomar nada, solamente van a ir a derrotar. Entonces, en su resumen de lo que se va a describir, un versículo antes, en Josué 6:27, dice: así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Ellos venían de conquistar Jericó, inclusive ahorita lo dije mal, ellos habían tomado, Acán había tomado de esa batalla algo que no debía haber tomado y se lo trajo. Y cuando iban a atacar a Jai, pasó esto, pero de pronto sucedió algo que la codicia prevaleció. Dice en Josué 7:1, lo vuelvo a leer: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que había de ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de estas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces ellos sabían y conocían la ley perfectamente. Dice Josué 1:16:
Dice, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenas será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. El mismo pueblo estaba declarando estas palabras a Josué. Entonces, ¿estaban conscientes de cómo era la situación? Sí. ¿Conocían los principios? Sí. Tanto que los declararon. Y dice, cualquiera que haga lo contrario será ejecutado. Entonces, Dios les entregó Jericó y el mandamiento fue muy claro. Aquí lo acabamos de leer. Pero ellos conquistaron y tomaron lo que no debieron haber tomado. Dios declara quién fue, pero también dice del pueblo. Esto nos muestra lo influyente que es una persona cuando hace el bien o el mal. Definitivamente nosotros influenciamos a las demás personas, como también somos influenciados por las demás personas. Afecta inmediatamente todo el cuerpo. Cuando una parte de la iglesia no funciona bien, es porque hay enfermedad. Y lo mismo pasa en una familia y lo mismo pasa en un grupo. ¿Sí? Así que tu vida influye más de lo que piensas, crees o te imaginas. Y por eso debemos de tener cuidado siempre en nuestra manera de actuar, de pensar y de ser. Acá nunca se imaginó que por una codicia pudiera afectar a una nación. De nuestra conducta dependen definitivamente muchas cosas. Que varios vivan para Cristo o se aparten. Hay gente que se aparta por el testimonio de un creyente. Que varios hablen bien o mal de una persona. Que nuestra vida puede alentar a muchos o contaminar a muchos. Entonces, vamos a Hebreos. Hebreos 12:15 nos declara cómo el pecado contamina no nada más a la persona que lo ejecuta, sino a las demás personas. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces vemos cómo Dios siempre nos está declarando cómo son las cosas, nos está siempre llevando a entender cómo afecta el pecado en nuestras vidas y la vida de los demás. Entonces, Acán permitió que la ira de Dios se colocara sobre todo el pueblo de Israel. Eso es terrible. Israel fue afectado por el pecado de un solo hombre y Josué era el líder y tenía que seguir avanzando, conquistando la tierra prometida. Él no tenía idea de lo que había sucedido definitivamente. Nadie salvo Acán y Dios. Es una insensatez tratar de ocultar el pecado. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, definitivamente, nosotros no vamos, se lo podemos esconder a la gente, eso es definitivo, a las personas, a todo el mundo, pero a Dios no. Entonces, hasta aquí Josué no sabía nada, él no entendía qué había pasado, y decide ir a conquistar Jai. Manda 2 espías a revisar la ciudad y ellos regresan con el reporte. Dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Entonces, este fue el reporte de los espías. Lo dicen a Josué, ahí está regalada prácticamente, le dicen. No es necesario mandar a todo el pueblo, 2,000, 3,000 hombres, con ellos basta para conquistar esa ciudad. Entonces vamos a ver 2 detalles aquí que nos muestran
que Dios está ausente. Uno, no buscaron a Dios para esta batalla, cuando anteriormente siempre buscaban a Dios y lo ponían por delante. Y dos, todas las estrategias eran guiadas por Dios en cada enfrentamiento. Ellos buscaban a Dios, lo ponían por delante, seguían sus instrucciones y entonces eran victoriosos. Aquí fueron guiadas por los espías. Entonces, Josué 4:9 dice: así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Entonces aquí Josué prácticamente ora a Dios en un sentido de queja. Oye, Dios, nos hubiéramos quedado mejor del otro lado, o ¿para qué nos trajiste acá para que nos maten? Y definitivamente, siempre que, aquí hay lecciones, siempre las derrotas vienen después de grandes victorias. ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque nos sentimos, inclusive llega a crecer nuestro orgullo y que nosotros podemos. Cuando Dios fue realmente el que nos dio la victoria, cuando Dios nos dio el poder y nos dio la sabiduría y la gracia para avanzar, y avanzamos, muchas veces nos lo atribuimos y nos relajamos y entonces enfrentamos la que viene en nuestras fuerzas muchas veces, como lo hicieron ellos. No buscaron a Dios y se basaron en lo que los espías dijeron. Con 2 o 3,000 hombres, con eso basta. Entonces, definitivamente, siempre veremos lecciones. ¿Sabes qué? Cuando llega lo inesperado, olvidamos las promesas de Dios. Por ejemplo, aquí Josué, no olvidó a Dios Josué, pero sí olvidó sus promesas. Al principio del libro de Josué, Dios le promete guiarlo y velar por él y darle victoria, como lo hizo con Moisés. Entonces, pero él ya se estaba quejando. ¿Por qué, Dios? O sea, ¿o para qué nos trajiste acá? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Entonces, definitivamente, eso nos llega a pasar también a nosotros cuando nos confiamos en nuestras fuerzas y llegan los problemas. Y muchas veces vamos con Dios y de la misma manera a veces también nos quejamos. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Ellos venían de derrotar a Jericó, o sea, una gran victoria que tuvieron allá por medio de Dios. Vieron cómo las murallas se cayeron y de repente llegan aquí y salen pues correteados, inclusive mataron a 36. Entonces en Josué 1:3 al 6, aquí Dios le promete andar con él como lo anduvo con Moisés. Dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Dice: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerles frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría.
Dios aquí dándole sus promesas, pero aquí ya en este lado en el que vamos de la derrota de Jai, pues ya fue diferente, ¿verdad? Entonces, amigo, la Biblia está llena de promesas que tú y yo necesitamos conocer, creer y memorizar. Eso es esencial en nuestras vidas. O sea, hay dos promesas muy comunes que muchos no sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significará con Jehová es mi pastor? O sea, cuando realmente yo hago a Dios el guía de mi caminar. Porque un pastor es el que guía a las ovejas. Las va a guiar por senderos seguros, las va a alimentar, las va a cuidar, las va a proteger, las va a rescatar inclusive cuando se pierdan o caigan en un hoyo. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que, o sea, la promesa ahí está, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no por saberla o memorizarla o inclusive repetirla, va a ser una realidad en mi vida, sino que hasta que yo realmente dependa de Dios y lo ponga como el pastor de mi vida, como el guía de mis decisiones, como el guía de mi caminar, entonces será como dice ahí. Y otra promesa, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Está en Isaías 41:10. Definitivamente son dos promesas, ahorita estoy recordándote de 5,000 promesas que tiene la Biblia. Entonces la verdad es que ¿qué necesitamos hacer? Conocerlas, creerlas y memorizarlas, para que no se nos olvide, para que en el momento de la situación difícil, de la prueba, Dios la traiga por medio de su Espíritu a nuestra mente, recordándonos que Él está ahí, que Él está al tanto. Entonces aquí vamos a Josué 7 y 8. Josué oró correctamente. Nosotros vemos una queja. Él no entendía, realmente él no entendía. Él caminaba bien con Dios, aunque perdió de vista la promesa de Dios. La promesa que acabamos de leer al principio del libro de Josué. Yo estaré contigo, te cuidaré, te protegeré, te daré la victoria. O sea, yo estaré donde tus pies pisen. Esa tierra será tuya. Entonces, pero Josué no entendía qué había pasado. Entonces, a todos los que antes de donde vamos en el libro de Josué, o sea, en el desierto, oraron de esta manera, porque hubo mucha gente que oró de esta manera. ¿Para qué nos trajiste aquí, Dios? Para morir de hambre, para morir de sed, para comer puro maná en vez de unos buenos bisteces. O sea, siempre quejándose. A esa gente que oró de esta manera, a unos les dio lepra, a otros se los tragó la tierra, y los demás definitivamente murieron en el desierto. Entonces, realmente, si nosotros perdemos de vista quién es Dios y cómo es Dios, muchas veces vamos a terminar orando de esta manera. Porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios está ahí con nosotros todo el tiempo, y una promesa dice, hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a Josué 7 y 8. Dice aquí, o sea, es la oración: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Y otra versión dice, aquí lo apunté, dice, ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. O sea, Dios es claro, Dios es fiel y Dios está al tanto, pero quiere que nuestra vida siempre, cada día de nuestra vida, esté limpia, esté santificada. O sea, fallamos, sí, fallamos, pecamos, sí, sí pecamos. Yo levanto la mano como el primero, pero realmente lo que Dios quiere es que tengamos ese corazón que siempre esté dispuesto,
a que cuando uno peque, arregle, en vez de seguir pecando. Y 2, que seamos más conscientes de no hacerlo. Ok, nos ganó, pues ni modo, ¿no? Sea mentira, sea lo que sea, pero bueno, reconocerlo primeramente, ir con Dios y limpiar. Dios sabe de qué estamos hechos, Dios sabe que somos falibles, pero por eso Él está ahí. Él está ahí para alentarnos, para levantarnos, para abrazarnos, para perdonarnos, para limpiarnos y para decirnos, vamos hacia adelante, hijo. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué mi vida no prospera? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué en mi familia no vivimos el plan de Dios? Lo más seguro, y no hay de otra, es que hay pecado. Eso es definitivo. Porque Dios, así como lo prometió a Josué, donde estén los pies, en la tierra donde tú pises, será bendecida, será tuyo. Entonces la verdad es de que yo estaré contigo y te daré la victoria que necesitas. Te bendeciré, te prosperaré, pero si no hay eso y algo se detuvo, es porque hay pecado en nuestra vida. Y es lo que Dios quiere que nosotros hoy, sobre todo con este mensaje, reflexionemos y lo que haya que entregar, lo que haya que sacar del escondite, ponerlo a los pies de la cruz. Definitivamente la única razón es esa, que puede haber pecado. José pudo haber llevado todo el ejército y no tener la victoria porque no iba a Dios. O sea, fueron 2,000, 3,000 hombres, pudo haber llevado a todos, pero iba a pasar lo mismo porque sin Dios nomás no hay victoria. Los principios son muy claros, los conocemos, pero no los aplicamos. Esa es otra. Conocemos la Escritura, conocemos, si no todos los principios, conocemos muchos, conocemos las promesas, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es aplicarlo. Entonces, definitivamente, cuando nosotros no aplicamos lo que Dios nos demanda hacer, pues definitivamente habrá consecuencias contrarias a lo que Dios también nos promete, ¿no? Dios le dijo a Josué, no habrá avance si tú no limpias. La destrucción está dentro, no fuera. Y muchas veces pensamos que los problemas están afuera, están en tu pareja, están en tu país, están en tus hijos, están en tu maestro, o sea, están en todos los demás, pero no en nosotros. Y sabes cuando el pecado y el problema está dentro de nosotros. Dios hoy te dice que el problema está en ti y por eso no avanzas, por eso tu vida no cambia o por eso Dios también no te usa, porque no estamos viviendo dentro del plan de Dios. Siempre el pecado nos impedirá avanzar, siempre. Tal vez digamos, nadie me vio, pero Dios sí. Vamos a Josué 7:13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para la mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Entonces, aquí definitivamente dice Dios, no podrás avanzar si el tumor sigue ahí. Josué todavía no sabía nada, Dios ya le estaba diciendo por dónde, pero él todavía no sabía nada, y solamente que la bendición se detuvo. Eso sí lo sabía y lo tenía bien claro. Acán sí sabía, pero un pecadito, ¿a quién le afecta? Pudo haber pensado, como la adúltera del proverbio que dice, comió, se limpió la boca y dijo, no he hecho nada malo. Una persona adúltera. Entonces, así el pecado te ciega y te impide ver lo correcto. Esa es otra de las funciones que el pecado hace en nuestra vida, que nos trae ceguera espiritual, y pensamos que, pues, ¿qué tanto es tantito, no?
O si todo el mundo lo hace, pues, ¿por qué yo no? O a veces lo estás haciendo y pues no ves que te caiga fuego del cielo, ¿no? Entonces, como que no ves ningún castigo de parte de Dios, por decirlo así, y dices, no, pues si no pasa nada, ¿no? Dios me sigue amando y todo eso, pero Dios lo único que está esperando es que te arrepientas. Eso es definitivo. Entonces, el pecado nos ciega y nosotros como iglesia, como familia, necesitamos un avivamiento, necesitamos unión, necesitamos aprender a amarnos unos a otros, pero sobre todo necesitamos santificar nuestro corazón, ir con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Limpia esto, limpia estas áreas de mi vida. O sea, quiero vivir libre completamente en tu verdad y hacer todo lo que es mentira, todo lo que es pecado a un lado. ¿Sabes? Y es justo la respuesta que Dios le da a Josué. Josué 7:13 al 15 dice, cuando le dice levántate, dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu, con sus clanes, deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Wow, yo cuando leo esas historias y cómo era la ley en ese tiempo, definitivamente está de terror. Digo, hoy vivimos por la gracia de Jesucristo. Jesús vino a cambiar las cosas, no vino a cambiar su palabra, pero hoy vivimos por la gracia de Dios, definitivamente. Y en esos tiempos, digo, hoy no somos apedreados, hoy no somos quemados, hoy solamente Dios espera que nosotros siempre estemos dispuestos a caminar de la manera correcta con Él. Todos se van a preparar en sus corazones para mañana, porque mañana se enfrentará a un juicio. O sea, ahorita aquí íbamos leyendo y dice, así que el clan va a dar un paso al frente, y luego la familia, y luego así uno por uno. O sea, dices, wow, ¿no? O sea, yo ante eso diría, no, pues ya de una vez me abro, ¿no? Y digo, saben que yo fui, pero pues no, así, o sea, no pasó. Dios pudo haberle dicho a Josué quién era y que lo juzgara, pero Dios no actúa así. Dios le da la instrucción y mañana se verá quién fue delante de todos. Entonces, y no porque Dios quiera realmente sacar a balcón a alguien o avergonzarlo, no, sino para que el pueblo esté consciente de cómo son las cosas y de la importancia de respetar los principios de Dios. Entonces, a veces pensamos que Dios no está haciendo nada cuando vivimos en pecado, pero sí, Él solamente está esperando a que nos arrepintamos. Josué salió y dijo al pueblo, santifíquense. Y acá tenía dos opciones, seguir así o santificarse. Y Dios siempre espera que actúes, si no, vendrá la disciplina definitivamente. Dios mandó santificar al pueblo para producir convicción en Acán. Eso es lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Cuando nosotros somos sinceros, tenemos ese momento de honestidad para con Dios, sabes que Dios la regué, sabes que Dios hice esto, hice el otro, o sea, tomé de lo que no debía haber tomado, pero perdóname. Y Dios, feliz, como un padre amoroso, siempre está ahí, no para juzgarnos, no para darnos de nalgadas, sino para decirnos, sí, te perdono, te limpio, te santifico y vente, vámonos para adelante, ¿no? Como dijo Jesús a esta mujer que agarraron infragante,
adulterando, que le dijo, ¿dónde están los que te juzgan? No hay nadie, yo tampoco te juzgo, pero ve y no peques más. O sea, finalmente tuvo el perdón del Señor ahí y le dijo, pero ve y ya no lo hagas, ¿no? Entonces Josué salió y dijo al pueblo, santifíquense. Ellos tuvieron su opción. Dios siempre espera que actuemos de la manera correcta. Y empiezan aquí en el 7, 16, 19 de Josué. Empieza el juicio. Dice, temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. O sea, ¿qué necesidad había de llegar hasta ahí? Pues ninguna, ¿va? Josué pudo haber, no sé, a lo mejor ido con Josué, con Dios primeramente, ¿no? Sabes que Dios la regué. Y en el 20:21 dice, Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Entonces ya declara prácticamente su delito. Un manto equivalía a hilo de oro, de plata eran 2.300 kilos y 600 gramos de oro. Era lo que Acán había tomado. Pensó, pues esto no le hace mal a nadie, ¿no? Lo que uno piensa cuando peca, que no pasa nada, o que tanto es tantito. Entonces, ¿será que un día Dios deje de bendecirte, de bendecirme a mí? Seguro, cuando no quiera yo entregar el pecado. Eso es definitivo. Y yo por experiencia te lo puedo decir. Experiencia como creyente. Porque he hecho cosas equivocadas, he tomado malas decisiones y definitivamente todo trae consecuencia. Como dice la palabra, de lo bueno y de lo malo vamos a cosechar. Entonces, Acán dijo, vi, codicié y tomé, como Eva. Vi, codicié y lo tomé. Este es el orden del pecado. Santiago 1, 14, 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, en otras versiones dice que de nuestra concupiscencia, que es nuestra atracción hacia lo malo, y normalmente entra por los ojos, por la mirada, por la vista. Entonces, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con ello. Puede verse atractivo, pero lo único que va a traer es destrucción. Se puede ver placentero, se puede ver entretenido, pero finalmente destruye y trae juicio. Josué 7, 22 al 26 dice, así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas,
sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos, Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. O sea, era lo que te decía hace rato, leer una historia de estas, wow, es algo fuerte. Pero ellos sabían que así era en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó con este pecado de Acán? Lo destruyó a él, destruyó a su familia, afectó al pueblo de Israel inicialmente contra Jai, y finalmente perdió todo. Y ahí fue quemado también todo lo que había tomado, ¿no? Entonces, se hizo justicia en cuanto a la ley que ellos tenían. Ese valle se conoció como el Valle de la Desgracia. Lecciones y conclusiones para nosotros. Primera, el mal está mucho más cerca de lo que nosotros queremos reconocer. El problema no está afuera, está dentro de nosotros. El problema no está en los demás, está en mí. El poder destructor está adentro y tenemos la posibilidad de bendecir o maldecir, de hablar bien o hablar mal, de actuar bien o actuar mal, de hablar de Cristo o no hablar de Cristo, de pecar o no pecar. El mal está mucho más cerca de lo que podemos imaginar, pero nosotros tomamos la decisión. ¿Cómo quiero caminar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero desenvolverme? Y nosotros como familia de creyentes, como hijos de Dios, debemos de tomar esto realmente en serio. Yo vengo de una vida sin Dios, donde vivía como me daba la gana. Y si había que justificarme, pues nada más decía, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo vive así, vive peor. Hasta eso me sentía medio santito ante unos más malitos, ¿no? Pero realmente, pues vivía como quería. Y eso, pues fue un hábito en mi vida. Llego a Cristo, por la gracia de Él, me hace su familia, me adopta como su familia, me empieza a mostrar los principios de su palabra, el orden, todo, y finalmente sigo con mi voluntad. Él nos dio la voluntad para ejecutarla a nosotros. Pero ya yo digo, bueno, ok, haré caso o no. O veo qué pasa, o veo que tanto es tantito. Y definitivamente muchas veces cometemos eso como creyentes, esos errores. Y finalmente pues nos llega la disciplina, se nos quita la bendición de ser prosperados muchas veces, y sobre todo pues nos perjudica, nos destruye y destruye a gente que vive alrededor de nosotros, gente que inclusive amamos. Entonces, segunda conclusión, la única forma de salir de este valle de la desgracia es arrepintiéndonos. No hay de otra, porque hay muchos viviendo ahí, puede haber muchos viviendo ahí, y Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. ¿En qué se puede comparar un manto con lo que Dios nos da? Con lo que Dios nos ofrece. Vemos las promesas de Dios, y ¿en qué se puede comparar un manto, el dinero inclusive? Hay un proverbio que a mí me encanta que dice, me dice Dios, busca mi palabra, busca mi sabiduría como la plata, como el oro, búscala así. Normalmente el hombre, pues, por los valores equivocados que traemos en este mundo, andamos buscando el billete, y todo el mundo quisiera ser millonario y rico y tener todos los lujos y placeres y no sé, todas las comodidades, ¿no? ¿Quién no las quiere? Pero realmente dice, busca, así como buscas muchas cosas que realmente no valen la pena, mejor busca mi sabiduría para que vivas correctamente y seas feliz y seas bendecido también. Primera de Juan
1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no se queda solamente en que Dios nos perdona, sino nos limpia, nos santifica. ¿Qué está uno permitiendo en su corazón? ¿Qué estoy permitiendo de lo que no debo de hacer? ¿Qué estoy haciendo de lo que Dios me ha dicho que no haga? ¿Qué estoy tomando de lo que Dios me dice que no tome? Y es realmente darnos ese tiempo, ese momento de recapacitar, de decir, ¿sabes qué? Ok, esto, lo otro, y ser honestos. Y ir con Dios, ¿sabes qué? Dios, la verdad, llevo tiempo haciendo esto, pero ya no quiero más. O hice esto, hice aquello, pero perdóname. Y ahí está Dios para limpiar, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado afecta mucho más de lo que queremos reconocer. El pecado de Acán arruinó toda su familia. Todos murieron por el pecado de uno. Está terrible esto. Pero así es la influencia del pecado. La fe de la ramera, por ejemplo, una ramera que vivía ahí en Jericó, cuando fueron a investigar también, se dieron cuenta, cerraron las puertas y esta ramera los escondió a estos 2 israelitas y los dejó ir por su ventana. O sea, creyó en ellos y creyó en su Dios. Y dice, y por la fe de la ramera en Jericó hizo que toda su familia se salvara. Y porque así es. Cuando nosotros decidimos tomar decisiones a favor de Dios, Dios actúa y traerá salvación, traerá bendición, traerá cosas buenas. ¿Qué tipo de influencia quieres ser tú? ¿Para salvación o para perdición? Esa es tu elección, esa es mi elección. Entonces, este mensaje definitivamente, pues bueno, fue titulado como No escondas. Y definitivamente muchas veces estamos escondiendo a lo mejor algo. A lo mejor no, pero si estamos escondiendo algo, es momento de ir con Dios, porque Dios ya trajo la enseñanza a nuestra vida y decirle, ¿sabes qué, Dios? Adelante, perdóname, límpiame, purifícame y sobre todo llévame a caminar contigo de una manera limpia. Y pues bueno, aquí termina este mensaje. Gracias a Dios por su palabra que siempre llega a tiempo. Para mí es una dicha poder servirle a Dios, poder compartir con ustedes lo que Él me va enseñando, porque definitivamente todo esto traerá siempre bendición a nuestra vida para un caminar mejor con Cristo. Que Dios los bendiga. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi